Listo. Bueno, Cata, bienvenida. Lástima que los demás no estén. Como espero que vean esta clase que la vamos a grabar. Entonces, uy, llegó Javier, se salvó. Javier, bienvenido. Apenitas íbamos a empezar, muy de buenas. Eh, Javier, tienes que eh, resolver el quiz. Si quieres, mientras vamos empezando el tema. Son 5 preguntas súper rápidas, ya Catalina las resolvió. Métete a Classroom y listo. Bueno, vamos a empezar, Javier, cuando hayas resuelto el tema. Espero que hoy sí tengas audio y que tengas video, o al menos audio, para saber en qué estamos y en qué onda andamos. Bueno, los demás, los que no llegaron, eh, que espero que vean la clase por lo menos grabada, les recomiendo que pongan mucho cuidado, pongan atención al tema. No tiene ni cámara ni micrófono. Ay, Dios mío. Bueno, no importa, vamos avanzando. Ahí JB ha participado, así sea en texto, entonces se le, se le perdona. Listo. Entonces, la tarea que teníamos era ¿cuál? Catalina, ¿te acuerdas? Sí, aquí la tengo. Listo, ¿cuál era la tarea? A ver, dime. ¿Qué es lo que pasó en la América colonial? Que Ok, es una colección, economía, cultura. ¿Y qué año se dio en la América colonial? listo. ¿Qué año se dio en la América colonial? Respóndeme tú mismo. A JB no lo va a molestar porque le toca escribir. Ajá, qué caballero. Sí, sí, sí. Muy bien, No, tenemos más Lo último, estudiantes. lo último ¿Quién no llegó lo por escribí. ahí? Espérame. ¿Quién llegó por ahí? Que no sé quién es CRP. Identifique ese señor desconocido. ¿Hola, hola? No sabemos quién es CRP. Hola. ¿Quién eres, querido estudiante? Puede ser Dylan, puede ser Stephanie, puede ser Esteban. ¿Quién eres? Habla desde las profundidades del abismo. Ah, soy Dylan. ¿Qué pasó? ¿Tampoco tiene audio? Ah, ok. Bueno, entonces, Dylan, ¿su merced hizo la tarea? Jaber no me ha dicho. ¿Su merced hizo la tarea? ¿Se acuerda cuál era la tarea? Yo tengo, ¿qué es? La América colonial. Ok, El año no lo tengo. bien. Sorry. ¿Qué es la América colonial, Stephanie? Ah, excuse me, yo me llamo Catalina. Perdón, perdón, Recuérdame. perdón. Stephanie que está viendo la grabación. Acá te extrañamos. Catalina, perdóname. Dime. Eh, las principales, las principales consecuencias de la colonia fueron Espera, la espera. Para muerte. un momento. Para un momento, para un momento. No me leas. Lo que sea que te acuerdes. Ah, yo vi que tal y tal y tal. Lo que sea. No me leas. ¿Qué, Que qué, qué investigaste? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué fue curioso? Algo. Lo que sea. No sea tan. Que no sea tan. Que no sea tan como en el colegio. Ay, entonces llegaron y. No. Sino, ¿qué entendiste tú ahí por encima? fue una época muy brutal. ¿Por qué? Cogieron de esclavos a los indios, creo que fue. Ajá. Ya Y aclaramos algunos puntos, sí.
que fueron obligados a trabajar en Sí, los campos, algo que creo que no era acostumbrado. sí. Y, ¿y qué? Y ya bien, Y ¿alguna otra cosa? Relájate. Que vamos a aclarar todas esas dudas. ¿Alguna otra cosita que te haya llamado la atención? O a Jaber o a Dylan si investigaron algo. y creo que también fue a África, ¿no? ¿Tiene que ver África con todo esto? Pues ahí, cuando yo miré, cuando yo investigué, decía que hacían como mano de obra, esclavización de negros de África. Ajá. Sí. Entonces, sí tiene que ver con África. Bien. Vamos a empezar bien. Espero que pues también Jaber y Dylan, que no han dicho nada, hayan mirado el tema. Dylan, no le he dicho. Ahí en Classroom, mientras, mientras damos como el inicio, pueden ir resolviendo el quiz. Son 5 preguntas súper fáciles, ya Catalina lo hizo, eso no se demora en nada. Son de respuesta múltiple. Sí. Creo que Catalina se sacó uno, pero no importa, espero que a usted le vaya mejor. Eh, Ella se ríe apenas. Bien, espero que les vaya bien. Mientras vamos avanzando, ustedes pueden ir resolviendo eso. Solo pueden resolverlo hasta las 8. A las 8 se cierra el quiz y ya no pueden resolver nada más. ¿Listo? Son preguntas muy fáciles. ¿Cierto, Catalina? Listo. Entonces, vamos con... espérenme un segundo porque me faltó hacer un detalle. Y es arrancarla. Bueno, en la grabación van a ver todos mis errores. Arrancar la presentación. Recuerden que pueden remitirse a la grabación para estudiar. De esto también vamos a hacer quiz. ¿Listo? Y pues ya va a subir el nivel. No va a ser tan sencilla la pregunta como las que resolvimos hoy. ¿Listo? Entonces vamos a hablar acerca de la América colonial. La América colonial, no sé si de pronto alcanzan a ver, alcanzan no, pues espero que los vean, pero que identifiquen esto que simboliza, ¿sí? Cata, ¿qué es eso? ¿Qué ves ahí? Pues yo me acuerdo que Cristóbal Colón tenía Eso, muy bien. quitas, Barquita, sí. la Niña y la Santa María. Bien, eso es lo que siempre nos han enseñado y lo que normalmente sabemos, y eso por allá desde primaria nos muestran, ¿sí? Pero aquí vamos a hablar de muchas cosas que nosotros, y lo hablo personalmente porque cuando yo empecé a apasionarme por la historia, porque realmente me apasiona mucho, encontré muchas cosas que no tenía ni idea, ¿sí? Y la idea es que nosotros podamos ver y avanzar en eso y entender por qué, por ejemplo, eh, acá en Colombia el gobierno es, no el gobierno, no el presidente en este momento, sino la forma de gobierno es como es y por qué es tan diferente de Estados Unidos, por ejemplo. ¿Sí? Porque allá se hablan de estados y de otras situaciones y de gobernadores y de enmiendas y de otras cosas y acá no. Porque Europa tiene ciertos países que son así o asá. Porque hablamos español. Porque la religión que más predomina es la religión católica, por ejemplo. Porque, en fin, ¿sí? Porque la economía de nosotros está tan grave comparada con economías como la de Estados Unidos, por ejemplo, como las europeas, por ejemplo. ¿Sí? Y también eso nos sirve para poder tener una identidad también como colombianos, ¿sí? Como americanos, porque somos americanos. Los americanos no solamente son los gringos, como les decimos, sino nosotros también. Ahora, ellos también son americanos. Compartimos, eh,
compartimos eso. ¿Qué dice Jaber? Nunca me deja entrar a esa página. ¿A cuál página? ¿A la de Classroom? Bueno, ya ahorita lo resolvemos. Porque pues quedan como 10 minutos. Toca instalar la aplicación de Classroom. Bueno, en fin. Ahorita lo resolvemos y algo te paso el link por WhatsApp ahora más tarde cuando ya hayamos avanzado en la clase. Listo, ya ver bien. Entonces, la América colonial es esa España que España, Portugal e Inglaterra estaban colonizando, básicamente es eso, América, armando y poniendo colonias. Pero antes de eso, necesitamos entender qué fue lo que pasó. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Sí? ¿Por qué pasa lo que pasa? Y es, y es ese espíritu de curiosidad precisamente lo que nos puede llevar a entender todo lo que está detrás de eso. Entonces, antes de hablar el por qué ocurrió, les voy a mostrar esto. Espero que se vea bien. ¿Lo ves bien, Cata? ¿Lo ves bien, Jaber y Dylan? Espero que sí. Pero espérame, profe, me conecto al computador porque se me apagó y entonces lo estoy cargando para poder ver mejor. Listo. Verte mejor. Bueno, Para verte mejor. Bueno. ¿Alcanzas a ver al menos un pedacito ahí en el celular mientras tanto? Para no quedarnos. Sí, listo. Eso que ven en este momento es el mapa del mundo conocido hasta ese instante. ¿Sí? Hasta antes de lo que llaman o lo que se denomina el descubrimiento de América. ¿Sí? Básicamente ese mapa era con el que trabajaban los navegantes. Eso era lo que tenían. No tenían más ni menos. Y ese era el mejor mapa que tenían. ¿Sí? Por eso es que acá cobra importancia y cobra relevancia lo que vimos la clase pasada de cartografía y de mapas. ¿Sí? Empieza uno a entender. También cobra importancia el hecho de que hubiéramos visto Asia y África, que ahí lo pueden ver, en dónde están ubicados Asia y África. ¿Sí? Y también al ver ese mapa podemos entender dónde quedaría América, que no ha sido aún encontrada por, por, los, eh, por los europeos, y también dónde está Europa. Entonces, eso era lo conocido hasta el momento. Eso era todo. No había más. Y hay algo importante que hay que tener en cuenta y es la economía que se manejaba en ese momento. Básicamente, todo lo que más influyó, digamos en este caso, para que hubiera alguien que quisiera por allá explorar el mundo y conocer y llegar a conocer algo desconocido, es eso. Esas son especias de la India. ¿Sí? No sé si pueden escribirme ahí en el chat. Eh, si de pronto reconocen alguna de esas que ven ahí en la foto. Listo, ya puedes ver. Está conectado a dos cuentas esta niña. Bien. Eh, Catarina, ya que lo estás viendo ahí, espero que ya en el computador se vea un poquito más grande. ¿Alcanzas a reconocer algo de lo que está ahí? Si Dylan o Jaber reconocen, me escriben ahí. Ay, sí, yo vi tal cosa. un pimentón. Un pimentón, bien. eh, Esos chilitos son mexicanos. Son, Ajá, no me acuerdo cómo sí, se llaman. sí, sí, Hay unas pepitas rojas al lado de los amarillos. sí, Y, y ese no sé si es la semilla que a lo que sí. tú la comes, todo te empieza a saber dulce. Sí, sí se parece. Básicamente ahí pueden ver y pueden ponerle un poquito más de cuidado. La grisecita que está entre esas pepas grandes, grises, Es que están entre el amarillo y el rojo, pimienta. eso es pimienta, ¿sí? Normalmente nosotros la conocemos molida, pero ahí está la pimienta en pepa. Ahí podemos ver el eneldo, podemos ver la cúrcuma, podemos ver el curry. Y hacia la parte de abajo se pueden ver unas especies de raíces. Eso es Esas jengibre. sí las La parte de arriba hacia la izquierda unas como estrellitas, eso es anís.
¿sí? Eso sí no lo conozco. Con eso hacen agüita para el dolor de la panza. Eh, Todo eso, bueno, y también hacen eh, algunos licores, por eso se llaman licores anisados. ¿Sí? Por ejemplo, el aguardiente tiene anís, tiene ese saborcito. Esos dulcecitos que compramos como digamos ¿cómo se llama eso? De aguardiente, que los llaman, ¿sí? Los borrachitos, yo no sé cómo se llaman. Borrachitos. Eso. ¿Quién levantó la mano? ¿Quién haya sido, pronúnciese que necesita? Eh, bueno, ¿Eso es sal? no, eso bueno, es más o menos, es una mezcla entre sal marina y otras especies. Mm, ¿Listo? Todo esto porque es importante, ¿sí? Dentro de lo que vamos a ver. Pero ya a mí que eso es puro, ¿vamos a aprender a cocinar o qué? No. Es importante porque básicamente con eso era que cocinaban los europeos, ¿sí? Sobre todo los europeos de las clases altas. Bueno, aunque todo el mundo realmente, todo el mundo usaba todos estos condimentos. Pero eh, esos venían desde la India, que si se ubican en el mapa, se dan cuenta como Europa está tan alejada de la India. Vamos a cambiar el enfoque. Europa, que sería por este lado, está muy alejado de la India. Entonces tenía que recorrer grandes distancias. En esa época no había aviones, no había eh, medios de transporte, no había ni siquiera carros, trenes como existen en este momento, trenes bala y demás que van como a 1000 velocidades, sino que se tardaba en llegar cada cosita. Eso hacía que las cosas se pusieran caras. Entonces, por ejemplo, de la China traían la seda que era con la que se confeccionaban estos vestidos. Estos vestidos estos de la foto particularmente son vestidos de la época. Estamos hablando del siglo XV, ¿sí? Que son vestidos de seda. Que si en este momento son caros, en esa época todavía era más caro aún. ¿Esto por qué? Porque la seda solo se daba en China. Y una de las claves de China es que su cultura siempre fue muy hermética y muy cerrada, como lo veíamos en la clase pasada. ¿Eso qué hacía? Que no fuera tan fácil que cualquiera tuviera una tela como la seda, que nadie sabía cómo la fabricaban. Ahora nosotros sabemos, y no sé si de pronto ustedes ya lo sepan, pero les cuento, que la seda viene a partir de un gusano. Entonces el gusano está haciendo su capullo. Antes de que el gusano se convierta en mariposa, cogen ese capullo y con eso fabrican la seda. En este momento lo sabemos. En esa época los europeos no tenían ni idea. Solo el chino sabía ese secreto. Nadie más. Y eran tan arraigados en su cultura y en sus tradiciones que no le iban a contar absolutamente a nadie. Eso hizo que pues tuvieran una muy buena economía. Eso sumado al descubrimiento no, al desarrollo del papel y de la pólvora, pues los catapultó en la economía y eran una economía que no necesitaban de Europa, no necesitaban de nada. Todos necesitaban de ellos. Europa les compraba pólvora, Europa les compraba seda, Europa les compraba muchas cosas. Y ellos no necesitaban estar buscando en otro lado, tenían una agricultura perfecta, entonces no pasaba nada. Eso son parte de los antecedentes. Todo esto porque Irán, pero estamos hablando de América y termino hablando de China, pues porque tiene que ver. Eh, es el contexto de lo que nos va a llevar a lo que va a pasar más adelante. Entonces, en ese caminar voy a dejar de presentar la presentación, valga la redundancia, para mostrarles dónde está este. Voy a mostrarles este, que es lo que era en ese momento Europa. Nosotros en este momento conocemos Europa como que, ay, sí, allá está España, allá está Francia, allá está, bueno, más o menos. Pero en ese momento, así como lo ven en la imagen, eran reinos. Entonces esto era Inglaterra, el reino de Inglaterra, el reino de Escocia, el reino de Portugal, el reino o la corona de Castilla, el reino de Granada, el reino de Navarra, reinos, reinos y más reinos. Este pedacito de acá fue lo único que quedó del Imperio Romano,
que se llamó Sacro Imperio Romano Germánico. Más hacia abajo estaban los estados italianos, los estados pontificios, etcétera. Esto era lo que había en ese momento. Y como eran reinos, estaban en competencia por el que tuviera más recursos, el que fuera el más de los más, es decir, el que más le chicanea a los demás, era el duro, ¿sí? Era el berraco. Yo acá estoy y aquí, de aquí nadie me saca, ¿sí? Eso era lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Voy a utilizar ese mismo mapa para que, espero que estás viendo, Cata, confírmame porque no te estoy viendo, si estás viendo el cursor. Sí, sí, señor. Listo, Profe, listo. y le iba a Dime. preguntar, ¿ahí quién gobernaba más? O sea, ¿cuál era el más duro de todos los duros? Sí, Bueno, el más duro de todos los duros en ese momento, los más duros de los duros, era el reino de España, el reino de Castilla y el Sacro Imperio Romano Germánico. Eran como oh, los duros. ¿Listo? Eh, digamos, de Europa. Porque en Asia estaba el Imperio Otomano. Ese era más grande que todos estos. ¿Sí? sí, Pero digamos que en Europa, los que estaban mandando muy la parada eran, era España. Tenía muchos enemigos que le hacían la vida imposible. Entre ellos, de los más principales, Inglaterra e Italia. ¿Sí? Eran ok. como los más duros, pero digamos que los estados italianos le hacían mucho la guerra, perdón, Italia no, Francia. El reino de Francia le hacía mucha competencia y tenían muchas guerras y vivían en conflictos y hay muchas batallas y muchas cosas bélicas que se dieron entre Inglaterra, España y Francia. ¿Sí? Esto que ven acá que se llama Corona de Castilla, Granada y Navarra termina convirtiéndose en el reino de España. ¿Sí? Oh, qué En bien. un solo reino. ¿Eso cómo lo hacen? A través de estrategias, se cansan el hijo del rey del uno con la hija del rey del otro y empiezan a hacer como esas negociaciones y se vuelve un solo reino. Qué Lo mismo la negociación corona. tan baila. ¿Cómo, cómo? Qué negociación tan baila. Pero así pasaba. En algún momento incluso, eh, esto ya después lo veremos un poquito más adelante, precisamente por el tema del colonialismo y porque se les empezaba a acabar la plata, hubo un matrimonio entre la corona de España y el reino de Portugal para apoderarse de este pedazo y de las provincias que tenían, de las colonias que tenían en América, pero ya más adelante les hablo de eso. Ok, Pero sí, no era tan libre el matrimonio como lo tienes hoy en día, Cata, que puedes elegir al que quieras. ¿Sí? sí, Bien, entonces, vamos a parar ahí y vamos a regresar acá. Esto es para, eh, para que tengamos un contexto de qué estaba pasando. ¿Listo? Entonces, ¿qué estaba pasando? Que tenían que traer todas esas especias desde la India a Europa. Y ahí en el medio estaban los comerciantes. Entonces, y, pues quisiera hablar con todos, pero me va a tocar hablar mucho con Catalina solamente porque no me responden. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, por ejemplo, vamos a inventarnos algo? Va a tener un negocio de gorras, de cachuchas. Si yo compro una cachucha a 20.000 pesos, ¿en cuánto la tengo que vender? Cata. pues yo la vendería a 30 para marranearme los 10.000. Exacto. Eso no es marranear, eso hace parte de Pues la es, cadena de distribución. no, no, Sí, no, sí, sí. no, no, no. Marranear es cuando usted pide más de lo que debe venderla. Ese es el negocio. Dice un dicho popular que uno no vende, compra pan para vender pan. ¿Sí? O Ok, sea, uno le sube y está bien, porque pues de eso estoy viviendo. ¿Sí? Cualquier negocio de ventas, de lo que sean, los que venden celulares, los que venden cargadores, los que venden ropa, los que venden gafas, los que venden el mismo supermercado, el de la esquina, el de uno o el éxito, ellos están siendo comerciantes. Entonces lo que hacen es que compran a un precio y venden más caro de lo que compraron. De eso se trata. ¿Sí? ok. Es lo normal, ese es el negocio. Entonces eso se estaba viviendo.
¿Qué pasaba con el tema de las especias de la India particularmente, que era como lo que más se comerciaba, y con la seda? Pues que había mucho intermediario. Entonces pasaba de China a Persia, de Persia al reino de Italia, al Sacro Imperio. Entonces en cada uno había, y eso no era algo gubernamental, eran personas de a pie que compraban y vendían, y eran comerciantes, eran negociantes. Y pues obviamente cada uno le subía un poquito. Entonces volviendo al tema del ejemplo de la gorra, la compramos en 20, Catalina la vende en 30, alguien se la compra para venderla, esa persona la vende a 40, la siguiente que la compra la vende a 50, la siguiente que la compra la vende a 60, y vamos a ver al final de la cadena que esa gorra que cuesta 20.000 pesos en China, por poner un ejemplo, en Europa llegaba a 200.000 pesos. Ush. Entonces, pues era mucha plata, ¿sí? Y eran cuestiones que movían mucho la economía. ¿Quiénes compraban eso? Pues los ricos de la época. Ellos eran los que Sí, se pues. encargaban de eso. Aquí más o menos pueden ver lo que es la ruta de la seda, ya con un mapa real, no con el primero que vimos, sino con un mapa como lo conocemos, de cómo se movía eh, la seda desde China, desde el extremo, hasta Europa, Inglaterra, Portugal. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si se dan cuenta, tienen que recorrer mucha tierra, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la forma, digamos? Ellos dicen, yo necesito buscar, decían los comerciantes, yo necesito buscar una forma de poder, por ejemplo, siendo muy avivatos, de ir y comprarla en mi barco, vengo y la vendo en 200.000 pesos esa gorra, pero pues ya no le voy a ganar solo 10.000, sino que le voy a ganar 120.000. Como le va a ganar tanto, pues puedo ganarle menos y venderla en 100.000. Y voy a seguir ganando. Y voy a vender más. ¿Sí? Y se presentan todas estas situaciones. Entonces, adicional a eso también, bueno, les voy a mostrar la ruta de las especias. Esa es la más importante para este caso. ¿Por qué? Porque lo que estaban buscando los viajeros, no solamente Cristóbal Colón, sino todo el mundo, estaban buscando una forma de llegar más rápido y sin tanto intermediario hasta la India. Entonces, si se dan cuenta, en la parte izquierda del mapa está solo está señalado Milán y Génova, eso es Italia. Más allá está España, un poquito más allá, en la península ibérica. Entonces tenía que recorrer o por el mar Mediterráneo, pasando cerca de Egipto, ¿sí? Y llegando hasta India, que ahí lo pueden ver, ¿sí? Y devolverse. Entonces, una de las formas era rodeando África, pero era un viaje muy largo y muy costoso, ¿sí? Y tras del hecho también era muy peligroso porque habían piratas y había el océano Atlántico de por sí en esa parte es muy peligroso, es difícil de navegar, en fin. Y no era tan fácil de explorarlo porque pues se tenía la creencia de que había un fin del mundo dentro de los navegantes, no propiamente dentro de toda la cultura, porque muchas veces nos venden la idea de que todo el mundo pensaba que la Tierra era plana y que tenía un fin y que nos íbamos a ir por allá. No, 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 eso no lo creía todo el mundo. Eso lo creían algunos navegantes, pero se volvían historias de alta mar y eso permitía que dentro de esa clase de navegantes, pues todos empezaran a creer lo mismo, ¿sí? Es como hoy en día, si le dicen a uno, no, es que allá en ese pueblo o allá en esa casa asustan, pues uno termina creyéndose el cuento. Habían muchos que estaban estudiando ya el tema de la cartografía, de la astronomía, en fin, y ya tenían un concepto diferente del mundo, ¿sí? Algunos ya habían hablado de una redondez de la Tierra, eso no era algo realmente tan nuevo,
sí era muy nuevo para los navegantes. ¿Por qué? Porque tampoco había tanta comunicación como la hay hoy en día, ¿sí? Hoy en día si se descubre, no sé, un yacimiento de petróleo, en los siguientes minutos todo el planeta ya lo sabe, porque esto está globalizado. En esa época no, porque la comunicación era, pues yo me veo con mi vecino, yo me veo con aquel del pueblo, los de las grandes ciudades de pronto entre ellos, pero nunca uno tenía una comunicación tan certera de todo lo que pasaba. Entonces si pasaba algo en China, no sé, se cayó un pedazo de la muralla, por ahí en 3 meses me entero cuando estoy por allá en España. Antes no. Entonces no había esa universalidad tampoco del conocimiento, que empieza a nacer también ese concepto de universalidad y de ahí sale el concepto de universidad, ¿sí? Que es la universalidad del conocimiento. Ahí vamos aprendiendo cositas. Espero que no se me estén aburriendo tanto que ya había Catalina por ahí bostezando. Perdón, perdón. No, es que, perdón. No, 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 tranquila. Si está muy dormido esto, díganme. Que la idea es que fluyamos y que sea interesante, ¿sí? Que vayamos aprendiendo. ¿Hasta el Es que no momento hay vamos bien? debates. Sí, sí, sí. Todo cool. Listo. Vamos entendiendo qué es lo que va a pasar antes de que lleguemos a la colonia. Entonces esta es la ruta de las especies. Esto que están viendo ahí es un puerto comercial del siglo XV. ¿Qué pasaba en los puertos? En los puertos estaba el chisme, ¿sí? O sea, si usted en este momento quiere saber algo del barrio, ¿usted dónde va? Allá al mercado donde están las señoras que siempre están echando chisme de todo el mundo. Ay, qué fastidio. ¿Sí o no? Pero así uno se sabe. Y uno va a la tienda o lo que sea, a la esquina de mercado, y allá, sí supo, ¿no? ¿Cierto? Sí Sí, supo, ¿no? Eso, y eso venía, se usa toda y eso se chocó contra, pero es que también no tiene, y eso, y ese señor todo borracho, es que yo lo conozco desde hace no sé qué, y empieza. Pues eso mismo se daba en esa época, pero a mayor escala. ¿Por qué? Porque en el puerto empezaban a confluir las noticias, y noticias de verdad, ahí sí no era chisme, empezaban las noticias. Oiga, mire, en China están haciendo un color diferente de tela que se llama no sé qué tan. Venga, ¿y usted cómo dice? No, pues yo estoy buscando por acá, por este lado, y me fui por no sé dónde, y resulta que por acá es más fácil, y empiezan a hablarse entre ellos, y los comerciantes empiezan a escuchar y a decir, bueno, venga, este man está teniendo mejores resultados que los demás. Entonces a este man es el que le voy a comprar. ¿Sí? Y a ese man el que le van a comprar es al que empiezan a financiar y el que empieza a decir, bueno, yo soy un explorador, es importante no por el ansia de conocimiento, sino porque si es un explorador puede encontrar una mejor forma que me beneficie a mí. ¿Sí? Entonces ahí es donde empieza a fraguarse todo y a decir, venga, ¿qué pasó? ¿Sí? Entonces en ese momento es que Cristóbal Colón aparece en la historia. Hasta ese momento no había aparecido. ¿Qué hizo Cristóbal Colón? Les presento esta imagen que a pesar de que es muy bonita y a pesar de que es un cuadro pintado de la época y demás, es pues tiene que varias cosas que no son tan ciertas, ¿sí? Y es lo que les quiero aclarar. Entonces, si bien nosotros sabemos o entendemos que Cristóbal Colón es el que descubre América, yo les hago una pregunta, espero que Javier o Dylan me contesten por lo menos escribiéndome y tú diciéndome, Catalina, pues si Cristóbal Colón descubre América, ¿por qué se llama América y no Colombia? Que Colombia es tierra de Colón, por si no sabían. Colombia, la palabra Colombia quiere decir precisamente tierra de Colón. Ahora, Colón nunca tocó Colombia, ni supo que existía. ¿Por qué América se llama América y no Colombia? ¿Se han preguntado eso? ¿Sabes algo de eso, Catalina? ¿Sabes por qué? realmente no lo sé, pero me gustaría saber. Bien, pues a eso es a lo que voy. Ya les explico por qué se llama América. Pues resulta que Cristóbal Colón, Jaber dice, eh, Jaber escribí. libre escribió, a ver, es que yo ya vi el tema, pero no me acuerdo muy bien. Bien, Ah, muy bien, fresco, fresco. Vamos viendo, vamos viendo.
Entonces, eh, Cristóbal Colón lo que estaba era buscando eso, una forma de llegar al otro lado. Me voy a volver en el mapa. Me voy a volver hasta el mapa viejo. Acá. Entonces lo que él quería, él decía, venga, esta vaina sí es redonda. Tenía ciertos errores de la concepción, de la exactitud de lo que él se imaginaba. ¿Sí? Porque él creía que navegando, en este caso hacia el occidente, que ya nos ubicamos de acuerdo a la Rosa de los Vientos, que ya lo vimos en el quiz y me acuerdo que espero que sepan y se hayan acordado y contestado bien. Entonces él navegaba hacia el occidente y él dice, pues llego al otro lado y voy a llegar más o menos a Japón. ¿Sí? También es algo que toca sacar de la historia. Él no creía que iba a llegar a la India de una vez. Estaba buscando un camino, sí, pero él sabía, tampoco era tan bruto, que si seguía esa ruta iba a llegar a Japón, más o menos por ahí. ¿Sí? No iba a llegar directamente a la India, pero le iba a dar una facilidad de llegar más rápido y más fácil a la India. Entonces el man arrancó en su viaje, nadie lo quiso patrocinar. O sea, el man habló con el reino de Francia, el man habló con el reino de Portugal, el man habló con... Y los únicos que le ayudaron fueron el reino de Castilla, particularmente, en España. ¿Sí? Y dijo, bueno, pues, ¿qué más da? Yo tengo harta plata. Y este man solo pide 3 barcos y una gente ahí, pues hágale. También nos hacen creer que ellos iban como a la deriva y que se iban a ir al fin del mundo. Vuelvo y digo, no, la tenían clara. ¿Sí? Profe, El, el problema no es que, señora, ¿es verdad que la gente que él llevaba en el barco era la gente de la cárcel? sí, habían muchos, bueno, tanto como de la cárcel no, pero no eran las mejores clases sociales. Ah, ¿Sí? ok, Sí había de todo. Sí, sí. no es que sacaran a todos los presos y lléveselos y mire a ver qué. No, Era ver cómo sobrevive. sí, pero pues eran bucaneros. ¿Sí? O sea, haz de Les- cuenta y sin, eso. sin, sin demeritar ahorita ninguna profesión, ni mucho menos. Pero pues no se fue a la Universidad Javeriana o al o a Ecopetrol a mirar a ver, vengan muchachos, ¿me quieren acompañar? No, pues el man donde coge, pa' bastos, gente que voltee, gente que le trabaje, bucaneros, ¿sí? Y allá, vuelvo y digo lo mismo, en Abastos, sin demeritar ningún trabajo, pero ese trabajo es puramente duro y agotante, y son los berracos, pues hay de todo. De entre los mismos que están ahí, que les dicen coteros, pues uno se encuentra gente muy bien, ¿sí? Que son decentes, que son muy honestos, que son, ¿sí? Y también se encuentran malandros, de todo, ¿sí? Pero obviamente, pues clases sociales va, ¿sí? Y en esa época, la educación que ustedes están teniendo, digamos en este caso, no lo tenían sino los ricos, nadie más. ¿Por qué? Porque el pobre le tocaba aprender el oficio del papá o algún oficio para mantenerse con vida. Y ya, para de contar. Entonces, sí tiene algo de cierto. Pero lo que sí no es tan cierto es que, ay, vamos a mandar a cualquiera porque se pueden perder y no importa, porque se van a hundir allá en el otro lado del mundo. No, eso tampoco era así. Sí había muchos riesgos porque el mar es peligroso. Entonces el riesgo no era que se hundieran por allá y no volvieran, que se fueran al fin del mundo y se acabó, sino que el mar igual se los podía tragar, que era algo que pasaba normalmente en los puertos. Uno veía, vuelvo a los puertos, las personas escuchaban noticias de, no, pues el barco se hundió porque lo cogió la tormenta y se lo llevó y tal y no sé qué, y va, ¿sí? Profe, ¿usted cree Dime. en los monstruos marinos? Bueno, lo que pasa es que, o sea, puedo creer, en fin, hay muchas cosas que han probado que sí y que no. Ahora, hay, por ejemplo, calamares gigantes, muy gigantes, realmente muy grandes, que nos pueden mostrar que existieron más grandes que esos, ¿sí?
Uno del que se habla particularmente como si realmente hubiese existido, que se cree, aunque no hay una prueba histórica y genética, no hay un fósil o algo por el estilo, es un animal que nombran incluso hasta en la Biblia, que se llama el kraken, ¿sí? Ok. Que básicamente, ¿qué era el kraken? Era un pulpo gigante, ¿sí? Que vivía en las profundidades del mar. Entonces, puede que sí, puede que no. Ahora, así como la existencia de los dinosaurios, puede que en algún momento descubramos restos y demás que nos muestren que sí. ¿Y su merced Ahora, sabe si dime. existió el megalodón? No, no, la verdad no hay certeza de algo tan particular como el megalodón. Personalmente, no creo que haya existido, por lo menos así como lo pintan, ¿sí? ¿Por qué? Podemos compararlo con la ballena azul, que ya está extinta, que es la ballena más gigante que ha existido jamás, ¿sí? El animal vivo, que es del que sí se tiene certeza y demás, que era pues gigantesco, ¿sí? Era más o menos, si no estoy mal, puedo estar errado, les confirmo en estos días, que era más o menos del tamaño de, no sé, más o menos una cancha de fútbol, no un estadio, una cancha de fútbol más o menos, o sea, una vaina impresionante. Pero la ballena azul también nos muestra la biología, pues no era carnívora, pues si no era alguien que se fuera a devorar a los barcos. Lo que pasa es que sí los podía tumbar. Un aletazo, ¡pa! Ustedes pueden ver, por ejemplo, las ballenas del Pacífico y demás que vienen, que hay una gran afluencia de turismo con el tema. Y pues un aletazo de esos puede tumbar un barco. Pero no es que se los fuera a tragar así, pues como película Megalodón y vino por nosotros. No. Los animales tienen sus propias preocupaciones y tienen que sobrevivir, no se van a poner a cazar humanos. Sí. ¿Sí? Eso hay que tenerlo claro. Pero pues obviamente esos mitos también estaban ahí. Entonces, para seguir con el tema, llegó Cristóbal Colón y dijo, bueno, déjenme investigar. La reina de Castilla dijo, sí, está bien, hágale. Yo le doy esos tres barquitos y esta gente, mire a ver qué hace. Hágale. ¿Sí? Y él llega, Cristóbal Colón llega a una isla que se llama La Española, y él cree que llegó a Japón, a una isla por allá. De ahí él no toca continente, es decir, él solo llegó a esa isla, no llegó a la América continental, ¿sí? No llegó a América Central, ni América del Norte, ni América del Sur, no llegó a América, llegó a una isla de allá, a la Española. Y eso queda muy cerca por allá de Cuba y de Haití, por ahí por esa zona. Entonces llega ahí y él lo que hace es, bueno, ya encontré esto, y él se devuelve para España jurando que es esa isla la que encontró, ¿sí? Encuentra nativos, explora ciertas cosas, saquea lo que encuentra, porque eso sí pasó, se llevó todos los recursos que había y por haber todo lo que pudo para llevárselo para allá, ¿sí? Ahora también, particularmente con los nativos que se encontró, pues no habían visto como mucha tecnología y muchas cosas, ellos vivían en paz en su isla haciendo lo que podían. Entonces los ven a estos bichos raros e incluso los ven como dioses y entonces empiezan a darles ofrendas, en fin. Pero eso fue la primera ida. Él se devuelve a España y el siguiente viaje ya viene con más gente, ya viene explorando, viene diferente y se devuelve otra vez. Pero el tipo nunca, hasta ese momento, no había tocado tierra continental, es decir, del continente americano. Estaba en la América insular, es decir, en las islas. ¿Se acuerdas que mirábamos la vez pasada hablando de cartografía? Entonces llegaban a esas islas y no llegó a América. Es más, en el 1506, recuerden que el descubrimiento de América se da el 12 de octubre de 1492, que es cuando Colón pisa tierra, y no se da como está en la fotografía.
No es que llegó con toda esa gente y con las banderitas y el tipo allá con la cruz a evangelizar indiecitos. Y, no, esto es una imagen muy bonita y que ha representado muchas cosas. Muy bonita porque está muy bien hecha. Pero realmente no fue tan así. El tipo llegó y como, ¿y esto qué es? Y yo para dónde voy porque ni siquiera pensaba nada de eso. Y el 20 de mayo de 1506, que aquí está un cuadro de la muerte de Cristóbal Colón, el tipo muere, nos quedan 15 minutos. El tipo muere, pero nunca se entera, ni siquiera se da por enterado que descubrió un nuevo continente. O sea, el man muere jurando que llegó a esa isla cerca de Japón. O sea, no se enteró, no se dio por enterado, jamás lo supo, ¿sí? Nunca lo supo. Lo que, lo que pasó es que vinieron más exploradores después de él. Después de él sí tocaron continente americano. Después de él empezaron a encontrarse otras culturas. Y ya no tan suavecitas como la isla de la española, sino ya culturas más guerreras y más peleadoras como los indios caribes, como los mayas, como los aztecas, como los incas. ¿Sí? Y ellos sí empiezan a explorar y a armar lo que ahora sí nosotros llamaríamos colonia. ¿Esto para qué? Para que ustedes puedan entender las causas o los antecedentes de lo que nos llevó a intentar descubrir eso. ¿Listo? Hasta ahí nos ubicamos espacialmente y sabemos ahora sí por qué pasó lo que pasó. Porque lindo, ahí sí, el descubrimiento de América, Cristóbal Colón, la Pinta, la Niña y la Santa María. Pero ¿y qué pasó? Eso a mí como que no... Yo no sé a ustedes, pero a mí no me convence esa historia como tan romántica. ¿Sí? ¿Cuáles son los antecedentes? Entonces volvemos al tema de que estamos hablando de reinos, ¿no? Entonces los reinos necesitan riquezas para abastecerse a ellos mismos, para ser más ricos y para tener poder. La población estaba creciendo, es decir, eso se llama explosión demográfica. Demográficamente había mucha gente, estaban abundando y abundando, entonces necesitan más recursos para alimentar a esa gente. ¿Sí? Necesitan recursos para sustentar la guerra, para alimentar a los soldados, para comprar pólvora, para armas, para, en fin, para que su reino se fuera estableciendo. Entonces, la búsqueda de nuevas rutas hizo que llegaran hasta donde, pues ya nos dimos cuenta que llegaron. ¿Listo? Otra de las causas o de los antecedentes y que permitieron todo eso fue el progreso tecnológico. Entre esos, por ejemplo, la aparición de este aparatejo, que así se vea todo raro, era lo último y lo más in, era el GPS del momento. Se llama un astrolabio. Con el astrolabio los navegantes de los barcos empezaron a saber dónde estaban ubicados y se ubicaban de acuerdo a las estrellas, a la, sobre todo a las estrellas, a la estrella polar y demás. Obviamente también un gran avance tecnológico fueron las carabelas, que fueron las que usó Colón. ¿Por qué son importantes las carabelas? Pues porque recorrían grandes distancias y no usaban remos como algunos barcos romanos, sino que se agarraban era del viento y permitía eso. Eso lo vimos en cartografía junto con esta, que esta sí yo creo que la han visto, ¿cierto? Que es la brújula. Entonces este gran avance tecnológico es lo que da pie a que puedan recorrer grandes distancias y son parte de los antecedentes que permiten que se llegue realmente a América. Entonces, vamos a hablar de... Listo, ya hablamos de Europa. Ahora tenemos que hablar de América. ¿Qué había en América? Porque esto no eran tampoco los indiecitos como yo les decía, ahí todos con taparrabos y ahí frágiles en la playa esperando a que venga alguien y los mate. No, aquí habían civilizaciones ya, ¿sí? Ya establecidas desde hace mucho tiempo. Uy, creo que me faltó una parte en la presentación que no puse y es particularmente, lo podemos ver en la otra clase, en Colombia, no puse la cultura muisca, no la puse ahí. De pronto porque
Pobre hombre, profe, murió sin saber todo lo que logró. Sí, lo que dice Dylan es cierto. El tipo nunca supo, ¿sí? Nunca supo todo lo que significó su gran hazaña. Se vienen a enterar después. Pero bueno. Eh, entonces las civilizaciones en América, que ya estaban ahí, la única que no puso fue la muisca, que es la de Colombia, pero tampoco tiene tanta trascendencia a nivel global, porque no fue un reino, un imperio tan grande. ¿Sí? Entonces las que sí fueron grandes, en cualquier momento se acaba la llamada, vamos a descanso y volvemos en 15 minutos. Que creo que ya en cualquier momento se va a parar. Entonces, de las principales y de las más nombradas es claramente la azteca. ¿Sí? El imperio azteca, que logró, así como en Roma estaba Roma la ciudad, ¿sí? Una ciudad, una metrópoli que llaman, con una organización política, con una economía estable, empezaron a tener avances tecnológicos, eso les permitió aprender cosas sobre matemáticas, sobre astronomía, sobre todo lo demás. En el imperio azteca también estaba pasando y ya había pasado, ¿sí? Por eso esta, por ejemplo, que se llama Teotihuacán, fue como el centro del imperio azteca. Fue donde confluyó absolutamente todo lo que iba a mover la economía de ese momento, de lo que hoy conocemos como México y Guatemala, en parte de Estados Unidos, pero hacia el sur. Pero tenían un punto central. Entonces también desarrollaron cosas como las guerras, eran guerreros, eran atletas, tenían deportes, tenían competencias, tenían competiciones, tenían muchísimas cosas. Era una cultura y era literalmente un imperio, ¿sí? El imperio azteca. También estaba, claramente, la civilización maya. Dirá, ay, pero no es lo mismo. No, no es lo mismo. Porque los aztecas vinieron en cierta zona más hacia el norte y los mayas más hacia el sur. Finalmente el gobierno de los aztecas termina cayendo y los que se aprovechan de esa situación son los mayas. ¿Sí? Entonces toman como ciertas cosas de los aztecas y se dan como ese choque cultural, entre comillas. También hay guerras entre ellos y demás. Y pues cada uno tiene también sus beneficios. Los aztecas tenían una organización política muy definida, tenían una economía muy marcada, ¿sí? Agricultura, caza, pesca, ¿sí? Arquitectura. Los mayas, que tenían, aparte de algunas cositas como esas, tenían un conocimiento en matemáticas muy grande, tenían un conocimiento astronómico muy grande, ¿sí? El calendario maya es muy cercano a nuestro calendario actual. Entonces tenían como ese concepto del tiempo, las temporadas, la lluvia, la sequía. También estaban en una zona que es muy rica en recursos, que no tenían que pasar cosas como las estaciones y demás. No, eso les permitía también fluir dentro de, dentro de su cultura y estar avanzando, ¿sí? Hacia el sur estaban los incas, esto lo que hoy conocemos como Perú. Ellos no tuvieron nunca contacto con los aztecas o con los mayas, pero era una civilización que lo mismo. Fueron unos duros sobre todo en la agricultura los incas. Fueron unos duros en cultivar, en hacer terrazas, en manejar el agua para que regara los campos y las praderas. También tenían una civilización ya hecha, también tenían una estructura de ciudad, también tenían una estructura política que les permitió como salir adelante. Esos eran los pueblos que Cristóbal Colón jamás vio. Solo vieron los conquistadores que llegaron más adelante, mucho más adelante de él, ¿sí? También existían hacia el sur, más hacia el sur, los que se conocen como los mapuches, que particularmente de los que les acabo de nombrar,
los que realmente tienen todavía un arraigo y todavía unos descendientes que cuidan y cuidan esa cultura son los mapuches. Hay parte de indígenas incas, pero no conservan como esa tradición desde aquella época como si lo hacen los mapuches entre Chile y Argentina. Lo mismo los aztecas y los mayas. ¿Sí? Los mexicanos son felices y son muy orgullosos y me parece válido que quieran rescatar esa cultura de los aztecas y los mayas, pero realmente no conservan todas y cada una de las tradiciones como si el pueblo mapuche que todavía está. ¿Sí? Aquí en Colombia, por ejemplo, lo más cercano que tendríamos son los guambianos de la Sierra Nevada. Así como los guambianos de la Sierra Nevada que conservan sus tradiciones, su forma de vestir, su forma de hablar y demás, así mismo los mapuches. Cosa que no pasa tanto ni en el azteca, ni en el inca, ni en el maya, ni en el azteca, ni en el inca. ¿Sí? Entonces, había una cultura antes de. Esto también tenemos que tenerlo claro. ¿Sí? No vinieron tampoco a ¿cómo se dice eso? A salvarnos de nuestra perdición y a traernos y a iluminarnos. No, aquí ya habían culturas, ya habían imperios, ya habían organizaciones, ya habían economías, ya habían matemáticas, arquitectura, astronomía, ya había todo eso. ¿Sí? Ya estaba acá. Y fue con lo que tuvieron que luchar y en muchas ocasiones pelear por las tierras y demás. ¿Listo? En Norteamérica estaban también los indios, pero ya todavía no voy a llegar hasta allá, pero también habían pueblos indígenas, aborígenes, los pieles rojas, los apaches, en fin, ahí también había una cultura. Ahora, no, no todo es tan bonito tampoco como lo pintan, ¿sí? Que muchas veces dicen, no, es que vinieron y nos, porque es una frase muy conocida, vinieron, se llevaron nuestro oro y nos dejaron, algunos dicen, nos dejaron su Biblia y se fueron. Pero aquí también habían cositas no tan decentes, no tan bonitas, ¿sí? Entre esas, por ejemplo, y digo acá, hablando del continente americano, no particularmente de Colombia, ¿no? En la cultura, por ejemplo, azteca, creo que ustedes de pronto han visto esto, se encuentran estos sacrificios durísimos que si no lo han visto les recomiendo una película que se llama Apocalipto. Bueno, o sea, es muy cruda, pero es muy real. Más si quieren ahorita les muestro un pequeño aparte de la película, que se llama más o menos cómo es que era la situación. Entonces habían sacrificios humanos, estaban buscando siempre de alguna manera agradar a sus dioses, por así decirlo. Es decir, así como había mucha civilización y mucho avance tecnológico y muchas cosas demás, también había muchas cosas que uno dice, uy, duro. ¿Por qué? Porque tras del hecho también había una jerarquía. Entonces, obviamente los que se sacrificaban no eran los hijos del duro de los aztecas, ¿sí? Sino obviamente las clases bajas, los pobres, demás, los que tenían que aguantarse, digamos, todas las torturas y demás, ¿sí o no? ¿Esto para qué? Porque también nos venden la idea de que ay, acá estamos los pobrecitos y vinieron y nos acabaron y entonces se llevaron y tal. Ahora, no quiero decir que los colonizadores europeos fueran unas mansitas palomas, no. Tampoco les voy a defender porque sí vinieron a saquear, porque sí vinieron y mataron gente, porque sí vinieron y hicieron de las suyas con nosotros, ¿sí? ¿Esto para qué? Creo que vamos a parar acá que ya se va a acabar antes de que yo siga desbordándome en charla y vamos a tomarnos estos 15 minuticos de descanso y regresamos. ¿Listo? Vayan al baño, despejense, echen agüita, tómense un cafecito, tómense algo y nos vemos en 15 minuticos y seguimos hablando porque nos queda todavía mucha tela por cortar. ¿Listo? Entonces ya nos Vale, vemos, chicos. vale.